modificación genética, mejoramiento de ADN, bebés diseñados. ¿Es todo esto ciencia ficción? ¿No le gustaría disminuir el riesgo a su futuro niño o niña de padecer diabetes, cáncer o incluso VIH y SIDA? ¿O de repente, no le gustaría cambiar su altura, peso, color de ojos o hasta quizás su coeficiente intelectual? ¿Es posible? Sí. ¿Debería hacerse? Depende. ¿Pero cuándo y cómo comenzó todo esto? Desde el comienzo del ciclo, con el mapeo de la secuencia del genoma humano, la genética ha arrojado muchas luces a la posibilidad de manipular el código de la vida. Solo para que tengan una idea, allá por el 2001, el costo de secuenciar el genoma humano era de aproximadamente $100 millones. Hoy, tan solo es de $1000. Sí, wow. Y con esa información se pueden identificar los genes que causan ciertas enfermedades. Pero ¿cómo hacemos esto último? Con CRISPR. A ver, para que tengas una idea, ¿qué es esto? Imagínate una bacteria. Esta lucha contra los virus, y para combatirlos y que no se propaguen, registra segmentos del ADN en sus propios genomas. Así, si el virus entra a atacar, su ADN es fácil de reconocer y cortar con enzimas. Pero lo más alucinante es que los científicos que lo descubrieron mostraron que podían reprogramar este sistema de bacterias para rastrear y editar un gen particular. Es así como si tuvieras una navaja multiusos con varias herramientas donde tienes una lupa para rastrear dentro del ADN, una tijera para cortarlo en un punto y un lápiz para reescribir el código genético en el lugar donde cortamos previamente. Aunque la mayoría de países prohíben estas técnicas, en algunos como Estados Unidos no hay leyes que lo impidan. Pero si la ley no lo impide, ¿la ética tampoco? Bienvenidos a nuestro video, que tratará sobre la edición de genes y si es ético o no editar genes según las corrientes de algunos filósofos. En primer lugar, veremos a Aristóteles. Él nos dice que el hombre virtuoso vive bajo la doctrina del justo medio, es decir, se encuentra entre el exceso y el defecto, la moderación. Este hombre no cede ante los vicios o pasiones. Por ejemplo, por defecto sería cobarde, o por exceso sería temerario. Sin embargo, el hombre virtuoso es el valiente. De esta manera, nosotros pensamos que Aristóteles desaprobaría la edición de genes, ya que ésta se genera por la soberbia de las personas que quieren ser perfectas y mejores que los demás. Dichos hombres no actúan virtuosamente y se alejan del justo medio. Por otro lado, Aristóteles nos habla acerca de la justicia correctiva, la que se ocupa de la distribución de los bienes, es desigual y más bien proporcional al mérito como las notas o el sueldo. Con ello, si la edición de genes es tomada como un bien recibido por el mérito, dinero, el filósofo lo aprobaría porque lo harán los que tienen el dinero para pagar los cambios en el ADN. Lo más probable es que la edición genética sea solamente disponible para los individuos con mucha riqueza, quienes tendrán suficiente dinero para poder realizarla en un inicio. Actualmente, los niños ricos son de 10 a 15% más saludables en promedio que los niños pobres. Pero con la edición genética, esta brecha aumentaría mucho más, sin mencionar otros aspectos como las oportunidades educativas o las brechas salariales. Esto conllevará a una mayor desigualdad entre los ricos y los pobres. Por ello, Aristóteles desaprobaría la edición de genes, ya que este bien debe ser recibido por necesidad. Ahora veremos la postura de Nietzsche respecto a este tema. ¿Qué diría el filósofo del martillo sobre las modificaciones genéticas? Para ello, usaremos las 3 transformaciones por las cuales tiene que pasar el hombre para convertirse en el superhombre. En primera instancia, es un camello que soporta toda la carga. De ahí, es un león que es agresivo por incapacidad de crear sus propios valores. Él critica y lucha. Finalmente, llega a ser el niño que puede construir su propia moral, sus propios valores y una nueva tabla de valores. De esta manera, el superhombre es el creador de valores que se hace cargo de su propio destino y no siente remordimiento. Nietzsche afirma que tenemos que terminar con esa moral de esclavos y de resentidos para poder ser superhombres. Con todo eso, creemos que el filósofo alemán estaría a favor de la edición genética, ya que si la moral y los valores del hombre le dicen que cierta acción está bien, entonces debe realizarla. Nuestros valores deben parecernos y se tienen que vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad. Así, la voluntad de las personas que quieren cambiar el ADN de sus hijos es mejorar las condiciones físicas e intelectuales, potenciar la musculatura o modificar ciertos rasgos de sus futuros niños. Ellos, los padres, deben de vivir de acuerdo a lo que les dice su propia moral y voluntad. Por otro lado, Nietzsche realiza una analogía con el águila y el cordero. El águila come al cordero sin sentir el remordimiento porque es más fuerte y él es el ganador. En nuestro caso, las personas que realizan cambios genéticos pueden ser vistas como el águila y los que están en contra pueden ser vistos como los corderos. De esta manera, el filósofo estaría a favor de la edición genética. Por otra parte, otro filósofo que podría tomar posición en el tema es Santo Tomás de Aquino. Para hablar de la ética de Aquino, tenemos que hablar primero del bien común. Este se refiere al conjunto de condiciones sociales con las que las personas y grupos pueden desarrollar sus planes de vida. Pero para que esto se dé y sea algo realmente beneficioso para la sociedad,
es necesario que todos respeten sus normas. Es aquí donde la modificación genética aporta, pero a la vez atenta contra el bien común. Decimos que aporta porque dota de nuevo conocimiento genético con el que se puede evitar enfermedades que antes no podíamos. No obstante, se permitiría incluso modificar rasgos como la apariencia física, la inteligencia u otras características complejas del ser humano. De esta manera, la ciencia disponible a unos cuantos estaría colocando individuos genéticamente modificados en una posición mucho más ventajosa que aquellos que no lo son. Esto en materia de estudios, oportunidades laborales, deportes y otros aspectos de la vida humana. Pero lo más preocupante es que dichas ventajas estarían condicionadas al poder adquisitivo de las personas y no al azar de las cosas. ¿Es justo que alguien tenga más inteligencia porque pudo pagarla, compita en un examen de admisión universitaria con alguien que no tiene el mismo coeficiente intelectual por no tener los recursos? ¿Qué pasaría si Michael Phelps era en realidad un ser genéticamente modificado para poseer una habilidad inigualable en natación? ¿No sería este último caso uno muy similar al del doping de muchos deportistas destacados? Estos nuevos individuos podrían desarrollar más y mejores habilidades que les permitirían alcanzar mayores oportunidades y riqueza. Esas mismas oportunidades les estarían siendo privadas a aquellas personas que por cuestiones económicas no pueden acceder a estos avances genéticos y que se encuentran en la misma carrera de la vida. De igual modo, la modificación genética atentaría contra el componente religioso que posee el bien común. Actualmente, en el mundo, 6 personas de cada 10 son religiosas. Más aún, todas las religiones se sostienen en los preceptos de los dioses que las presiden. Bajo este contexto, ¿estaría siendo la modificación de genes una figura disruptiva al grado de proponer crear seres humanos a nuestra medida y no acorde a la voluntad de Dios? Pareciera que la modificación de genes atenta contra la fe religiosa al ir en contra de ciertos pilares sobre los cuales se sostienen las religiones. Mandamientos como amar a Dios sobre todas las cosas y respetar su voluntad en el catolicismo, o pilares como la profesión de fe o shahada en el Islam. Por consiguiente, la modificación de genes es algo que atentaría en mayor medida al bien común desde el punto de vista religioso y de riqueza. Por otra parte, Aquino habla de los tipos de leyes entre las cuales la edición de genes iría en contra de la ley natural y su consecuencia, la ley humana. El filósofo define a la primera como la derivación o el reflejo natural de la ley eterna en la mente, y es establecida por la razón práctica. Pero atenta a la modificación de genes a dicha ley natural. Toda ley, incluyendo la natural, debe estar orientada al bien común y al orden de la misma, que es responsabilidad del propio pueblo que la representa. Como hemos discutido anteriormente, la modificación de genes atentaría al bien común por razones expuestas, por lo que consecuentemente estaría infringiendo la ley natural. Y es que, como afirma Aquino, la ley no ha sido escrita para el provecho particular de nadie, sino para la utilidad común de todos los ciudadanos. Pero, ¿por qué existe una tendencia tan disruptiva que atentaría a un principio, si el ser humano es racional y busca el bien común? ¿Estará la razón corrompida y quizás ello sea una causa de esta desnaturalización? En efecto, el filósofo establece que la razón se puede corromper por varios motivos como la mala disposición natural o las pasiones. Resulta irónico que la modificación de genes, en su intento por resolver la primera causa a través de un método que evite justamente esa mala disposición natural, sea a la vez una herramienta que dota al ser humano de capacidades que traspasan la línea de lo ético, volviendo en última instancia a donde comenzó. En edición, Aquino afirma que la razón puede corromperse por las pasiones. En este caso, podría decirse que la razón de los que están a favor de la edición de genes estaría guiada por un deseo desmedido de prescindir de aparentes imperfecciones en el ADN que causen no solo enfermedades, sino una menor inteligencia o incluso una apariencia física poco atractiva. Por último, la ley humana es aquella que ofrece precisión para las conductas del hombre, por sobre todo de aquellos que no tienen disposición a la virtud y necesitan de disciplina para poder lograrla. La edición de genes va en contra de dicha ley, ya que crear un bebé genéticamente modificado es ilegal en al menos 25 países y en gran parte de Europa está prohibido hace décadas. Finalmente, otro de los filósofos que podría aportar al análisis es John Stuart Mill. Él propone su doctrina del utilitarismo, en donde las acciones son éticas en la medida que maximicen la felicidad total de la sociedad. Entiende a esta felicidad como la presencia de placer o la ausencia de dolor en un número mayor de personas que la experimentan. Y es de las consecuencias de esta dualidad de donde el filósofo explica que se deriva el valor de las acciones y el criterio ético de la bondad, entendido como la cantidad de felicidad que se obtiene por una acción. Es evidente que todo tiene un costo, incluso la búsqueda de la felicidad. Por esta razón, para Mill, lo que importa es que en dicha búsqueda el resultado neto de nuestras acciones maximice la felicidad general de todos. Finalmente, son las consecuencias de las acciones lo que importan, y no las motivaciones que nos llevaron a realizarlas. Así pues, ¿es la edición de genes un maximizador de la felicidad general?
Puesto que esta técnica solo estaría disponible para un sector bastante adinerado de la población, por los costos que implica, diríamos que la felicidad producto de la modificación de genes sería reservado a un puñado de familias muy ricas. Esto, como se ha discutido anteriormente, podría ir en perjuicio de los menos privilegiados, quienes en ocasiones se verían forzados a competir con humanos genéticamente modificados por las mismas oportunidades en la vida. Por ende, en neto, es muy probable que la felicidad general disminuya. Por otra parte, entra en discusión otro concepto que es la libertad individual restringida, ya que desde antes de nacer nuestros padres deciden qué tipo de seres humanos seríamos. En base a criterios establecidos por la sociedad, unos bebés serían más valorados que otros al poseer ciertas características desde que son embriones. Así pues, vendría bien preguntarnos, ¿tenemos el derecho moral de ser el resultado de un proceso biológico no manipulado? Y si es así, ¿debería existir una ley en todos los países que haga prevalecer dicho derecho? Para proponer, no solo se necesita un gran número de personas, sino también un nivel educativo de estas que les permita juzgar hasta qué punto es necesaria una reforma de la ley. La educación es la base del utilitarismo, puesto que los individuos con un nivel elevado pueden identificar mejor sus sentimientos con el bien común y llegar a sacrificar la felicidad personal por un interés colectivo. La base para discernir entre ambos tipos de felicidad se sustenta sobre una jerarquía de placeres, en donde la mayoría decide qué placer es más deseable, siempre y cuando se haya sido expuesto a estos. Así, la salud sí sería un placer que esté por encima de muchos placeres materiales. No obstante, para el caso de usar la edición de genes con fines estéticos, esta técnica estaría en contra del bien discernimiento de los placeres. Así, la edición de genes no sería ética para mí. Es increíble pensar que en un futuro se podrán combatir enfermedades terminales o síndromes congénitos desde que se forman los embriones. Más increíble ver cómo es que el ser humano busca siempre maneras de mejorar aquello que se puede. Parece que no existieran fronteras para el conocimiento. No obstante, a muchos nos preocupa ver cómo técnicas revolucionarias que podrían ser de gran utilidad en la evolución de nuestra especie puedan terminar siendo juguetes para aquellos que puedan comprarlas. Si vamos a propagar el uso de la edición de genes, es necesario un marco legal que delimite nuestro accionar, pero más importante aún, preserve la vida humana tal y como la conocemos y para.